¿Sientes que el mundo que rodea a tus hijos y nietos está cada vez más oscuro y peligroso? Vivimos en tiempos donde las amenazas espirituales no solo son reales, sino persistentes. Pero la palabra de Dios ofrece una promesa poderosa. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Esta verdad nos revela que sí hay maneras de proteger a quienes amamos más allá de lo físico. Hoy exploraremos 3 secretos espirituales que no solo fortalecen tu fe, sino que pueden ser clave para la salvación de tus hijos y nietos. Te mostraremos cómo activar la cobertura divina sobre tu familia, cómo romper cadenas generacionales y cómo liberar bendiciones que perdurarán más allá de tu vida. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para tu linaje? Hay momentos en la vida en los que sentimos que nuestros hijos o nietos están fuera de nuestro alcance. Vemos cómo toman decisiones que los alejan de Dios, cómo el mundo los arrastra hacia caminos oscuros y cómo, por más consejos o advertencias que demos, parece que nada cambia. Esa sensación de impotencia puede llegar a ser devastadora, pero lo que muchos no saben es que en el mundo espiritual Dios ha puesto una autoridad sobre los padres y abuelos que el enemigo no puede ignorar. Esta autoridad no se basa en la edad, ni en el control, ni en la cercanía física. Se basa en el diseño divino que establece a los padres como intercesores, guardianes espirituales y canales de bendición para sus generaciones. Lo que tú haces en lo secreto tiene impacto en lo eterno. Lo que tú pronuncias en oración tiene peso en el cielo. Y lo que tú decides hoy puede cambiar el destino de toda tu descendencia. Desde el principio Dios estableció una estructura espiritual en la familia. No fue casualidad que eligiera a Abraham para ser el padre de muchas naciones. Él no solo creyó a Dios, sino que modeló una fe que impactó directamente a Isaac. Y esa fe fue transferida también a Jacob. Génesis 18:19 nos da una pista de por qué Dios lo eligió. Yo lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es justo y recto. Esta instrucción divina revela que la herencia más poderosa que puedes dejarle a tus hijos y nietos no es material, sino espiritual. Es una herencia de obediencia, fe, oración y fidelidad. Es una autoridad que no se ve, pero que se manifiesta cuando tú tomas tu lugar como intercesor en el reino de Dios. Muchos creyentes subestiman el poder que tienen en su boca, en sus rodillas y en su caminar con Dios. La Biblia está llena de ejemplos donde un solo miembro de la familia hizo pacto con Dios y eso selló generaciones enteras. En el libro de Job encontramos un ejemplo que revela este principio con fuerza. Job 1:5 dice que él se levantaba temprano para ofrecer sacrificios por cada uno de sus hijos, por si acaso alguno de ellos había pecado. No sabía con certeza si habían fallado, pero aún así actuaba en fe, intercediendo en el mundo espiritual por la vida de sus hijos. Este versículo no solo muestra el amor de un padre, sino la responsabilidad espiritual que Dios le reconoce. Job entendía que su rol no terminaba con proveer alimento o abrigo, sino que se extendía hasta el altar, hasta la cobertura, hasta la batalla invisible que libraba por los suyos. Cuando tú oras por tus hijos y nietos, estás edificando un muro que detiene las flechas del enemigo, un muro que frena las consecuencias del pecado, un muro que sostiene a aquellos que no tienen fuerza para sostenerse por sí mismos. Tal vez tu hijo ya no quiere saber nada de Dios. Tal vez tu nieta está atrapada en una relación tóxica. Tal vez tu familia parece desmoronarse, pero la palabra de Dios dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5:16. No se trata de que tú seas perfecto,
sino de que estés dispuesto a tomar tu lugar como vigía espiritual de tu casa. Cuando tú oras, aunque no veas los frutos de inmediato, algo se está moviendo, algo se está rompiendo, algo se está construyendo en lo invisible. La autoridad espiritual no es una fantasía, es una realidad que se activa cuando tú decides creer. En Hechos 16 encontramos una historia que se ha citado miles de veces, pero que aún tiene una profundidad que impacta. Pablo y Silas están en prisión. Alaban a Dios en medio de su dolor. Un terremoto sacude los cimientos del lugar. Las cadenas se rompen. El carcelero, impactado por lo que ve, pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le responde: cree en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos. Hechos 16:31. Este versículo no es una fórmula mágica, es una declaración espiritual. Cuando un padre o madre cree, cuando un abuelo o abuela se levanta en fe, se abre una puerta para que Dios entre en la casa. El carcelero creyó y esa misma noche toda su familia fue bautizada. La salvación es personal, sí, pero Dios honra la fe de quien se pone de pie por su casa. Hay personas que han sido preservadas del mal por la oración de sus madres. Hijos que estaban a punto de morir, pero fueron cubiertos por un clamor secreto. Nietos que iban a repetir patrones de fracaso, pero fueron detenidos por la intercesión silenciosa de una abuela. Tal vez nunca lo sabrán, tal vez nunca lo entenderán, pero en el cielo hay un registro. En el mundo espiritual hay una memoria. Tus oraciones no se pierden. Tus lágrimas no se evaporan en vano. En Apocalipsis 5:8 se nos dice que los ancianos en el cielo tienen copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Tus oraciones están siendo guardadas, registradas, valoradas por Dios. Cada vez que pronuncias el nombre de tu hijo ante el trono, el cielo lo escucha. Recordemos también la historia de Moisés. Cuando el pueblo de Israel estaba en guerra contra Amalec, Moisés subió a una colina con el bastón de Dios en sus manos. Mientras mantenía los brazos en alto, Israel prevalecía. Pero cuando se cansaba y bajaba los brazos, el enemigo comenzaba a ganar. Entonces Aarón y Hur se acercaron, le sostuvieron los brazos y la victoria fue completa. Éxodo 17, 11 a 12. Esta escena es una poderosa representación de lo que sucede cuando un padre o una madre intercede. Mientras tú mantengas tus brazos levantados, mientras no te rindas, aunque te sientas cansado, tu familia tiene la ventaja. El enemigo puede atacar, puede gritar, puede presionar, pero no puede vencer si tú estás en tu posición espiritual. Tus brazos en alto, aunque cansados, sostienen la victoria de tu casa. Muchas veces te sentirás solo en esta lucha. Verás que los demás no entienden tu carga, que algunos incluso se burlan de tu insistencia por orar. Pero no te detengas. El enemigo sabe que si logra convencerte de que no tienes autoridad, se abrirá una brecha. Pero si tú permaneces firme, si tú no dejas de clamar, si tú proclamas la palabra sobre tu familia, entonces estarás haciendo temblar los planes del infierno. La autoridad que Dios te ha dado no necesita títulos, ni púlpitos, ni reconocimiento. Basta con que tú creas. Basta con que tú te pongas en la brecha, como dice Ezequiel 22:30. Busqué entre ellos a uno que se levantara en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, y no lo hallé. Hoy Dios te está diciendo, tú puedes ser ese uno. Tu autoridad espiritual no está en tu perfección, está en tu disposición. No está en tus palabras humanas, sino en tu alineación con la voluntad de Dios. Cada vez que oras según su palabra, estás activando promesas.
Cada vez que declaras vida sobre tus hijos, estás sembrando futuro. Cada vez que te niegas a rendirte, estás ganando una batalla. Tal vez tus hijos no asistan a la iglesia. Tal vez tus nietos estén envueltos en ideologías contrarias a Dios. Pero tú no has sido llamado a rendirte, sino a creer. El mismo Dios que convirtió a Saulo en Pablo puede transformar el corazón más endurecido. El mismo Dios que restauró a Pedro después de negarlo 3 veces puede restaurar la fe de quien se ha alejado. No subestimes el poder de tu fe puesta en acción. En Deuteronomio 6, 6-7, Dios ordena que sus palabras estén en nuestro corazón y que se las repitamos a nuestros hijos una y otra vez. Que hablemos de ellas cuando estemos en casa y cuando andemos por el camino, al acostarnos y al levantarnos. Este mandato no es solo un llamado a enseñar, sino a establecer un ambiente espiritual donde Dios habite. Cuando tú llenas tu casa con la palabra, cuando tu lenguaje es de fe, cuando tus acciones lo reflejan obediencia, estás construyendo un ambiente donde Dios puede moverse. Y donde Dios se mueve, el enemigo no tiene poder. A veces la mayor batalla no es por ellos, sino en ti. Porque el enemigo sabe que si logra desanimarte, si logra hacerte creer que tu oración no tiene efecto, entonces detendrá la fuente que está alimentando la fe de tu familia. Por eso necesitas aferrarte a la verdad de que Dios honra a los que le honran, que no hay oración desperdiciada, que no hay clamor que caiga al suelo. Isaías 55, 11 afirma: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Cada palabra que pronuncias en fe está obrando, aunque no lo veas. No permitas que el silencio de tus hijos te haga dudar del poder de Dios. No permitas que el tiempo que pasa te haga olvidar que Dios opera en dimensiones eternas. Abraham esperó décadas por su promesa. Ana lloró y clamó antes de concebir a Samuel. Zacarías y Elizabeth fueron fieles incluso cuando parecía que la esterilidad los había vencido. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, las promesas se cumplieron. El Dios que lo hizo por ellos, también lo hará contigo, porque Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si hoy sientes que tu autoridad espiritual ha sido ignorada, que tus palabras ya no tienen peso en tu hogar, quiero decirte que en el cielo tu voz sigue teniendo poder. Que en el trono de Dios tus oraciones siguen siendo presentadas. Que el enemigo puede intentar confundir, dividir o distraer. Pero si tú permaneces firme, la victoria está asegurada. No se trata de manipular a tus hijos, sino de protegerlos espiritualmente. No se trata de imponerles religión, sino de amarlos con la verdad y sostenerlos con fe. Tú eres el primero en la línea de batalla por tu casa. Y si tú tomas tu lugar, si tú levantas tus manos, si tú no sueltas la promesa, Dios hará lo que tú no puedes. Él irá donde tú no puedes ir. Él hablará donde tus palabras no alcanzan. Él tocará donde tú ya no tienes acceso. Pero necesita que tú creas, que tú declares, que tú no sueltes, porque en el mundo espiritual tu autoridad es reconocida. Y cuando tú la ejerces, el cielo responde. Hay batallas espirituales que no comienzan contigo, pero que podrían terminar contigo si decides enfrentarlas en el poder de Dios. Muchos de los conflictos que atraviesan nuestros hijos y nietos no son nuevos. Son cadenas que han pasado silenciosamente de una generación a otra. Ciclos de destrucción, rechazo, adicción, pobreza, enfermedad, violencia o rebelión que se repiten como una sombra invisible que amenaza con arruinar el futuro de quienes amamos. Pero la palabra de Dios revela con claridad que todo ciclo de maldición puede ser quebrado cuando alguien se pone de pie en su nombre y decide cortar con lo que ha sido tolerado durante años. Lo que el enemigo ha usado para oprimir generaciones,
Dios puede usarlo como testimonio de restauración cuando su poder entra en escena. Desde los primeros libros de la Biblia, Dios advierte que ciertos pecados no solo afectan al individuo que los comete, sino que sus consecuencias se extienden más allá. En Éxodo 25:6 el Señor dice: yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta declaración revela un principio espiritual profundo. Lo que una generación hace no queda confinado a su tiempo, sino que puede abrir puertas de bendición o de juicio que se extienden a los hijos y nietos. No se trata de un castigo arbitrario, sino del efecto acumulado del pecado no confesado y de las puertas espirituales abiertas por la desobediencia. Cuando una familia vive alejada de los caminos de Dios durante años, cuando el pecado es normalizado y las prácticas contrarias a la palabra se repiten, se establece un patrón espiritual. Ese patrón no es visible como una herencia física, pero actúa con la misma fuerza. Lo que el abuelo practicó en secreto, lo que la madre toleró sin corregir, lo que los antepasados ignoraron o justificaron, puede convertirse en una fortaleza espiritual que gobierna las decisiones, deseos y caminos de los hijos. Muchos jóvenes no entienden por qué sienten ciertas inclinaciones, por qué repiten conductas destructivas o por qué sienten una atracción hacia lo que saben que está mal. La raíz muchas veces no está en su voluntad, sino en un sistema espiritual heredado que nunca fue confrontado. La buena noticia es que Dios también establece un principio contrario, más poderoso y eterno. En Deuteronomio 7:9 leemos: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esta promesa declara que así como el pecado puede traer maldición hasta la 4ª generación, la obediencia puede activar bendición por 1000 generaciones. Eso significa que una sola decisión de consagración, una sola confesión de arrepentimiento, una sola vida entregada al Señor puede ser suficiente para revertir siglos de oscuridad y abrir un nuevo camino de luz, fe y redención para toda una descendencia. La Biblia presenta numerosos ejemplos de cómo las acciones de una generación afectaron profundamente a las siguientes. La desobediencia de Acán en Josué 7 trajo derrota a todo el pueblo de Israel y juicio sobre su casa. En contraste, la obediencia radical de Abraham no solo le fue contada como justicia, sino que bendijo a toda su descendencia y preparó el camino para la promesa mesiánica. Estos relatos no son solo históricos, son principios eternos. Nos enseñan que cada generación tiene el poder de transmitir bendición o maldición y que Dios busca personas dispuestas a interrumpir el ciclo de destrucción para establecer un nuevo orden espiritual basado en su verdad. Para romper una maldición generacional, lo primero que debe suceder es el reconocimiento. El enemigo opera en las sombras y su mayor arma es el engaño. Mientras una familia crea que su situación es simplemente una coincidencia, una mala suerte o una debilidad heredada sin implicación espiritual, la cadena seguirá intacta. Pero cuando alguien abre los ojos espirituales y reconoce que lo que vive no es normal, que hay un patrón que se repite, entonces puede comenzar la confrontación. La confesión es la llave que abre la puerta a la libertad. La palabra declara en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Cuando se confiesa el pecado, se corta su poder. Cuando se declara lo oculto, se desarma la estrategia del enemigo. Después del reconocimiento viene el arrepentimiento genuino. No basta con identificar el ciclo, es necesario renunciar a él con todo el corazón. Esta renuncia no es emocional ni superficial, es una decisión profunda, una ruptura espiritual con todo lo que permitió que esa maldición entrara y permaneciera. En el libro de Nehemías, cuando el pueblo regresó del exilio y se enfrentó con las consecuencias del pecado de sus padres, comenzaron a confesar no solo sus propias iniquidades, sino también las de sus antepasados. Nehemías 9:2 dice: y se separó la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y se pusieron en pie y confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Esta confesión intergeneracional activó un proceso de restauración y redención colectiva. Dios no solo perdonó a los individuos, sino que sanó una línea espiritual que había sido contaminada. Una vez que hay confesión y arrepentimiento, el siguiente paso es la declaración de la palabra. La Biblia es más que un libro sagrado, es una espada espiritual. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Cuando tú declaras las promesas de Dios sobre tu familia, estás cortando ataduras, estás destruyendo fortalezas que han operado por generaciones, estás anunciando en el mundo espiritual que esa casa ya no está bajo el gobierno del pecado, sino bajo la cobertura del Altísimo. Cada versículo pronunciado con fe es una llave que abre puertas y una cadena que se rompe. El enemigo no suelta lo que no se le arrebata. Él no cede territorio sin lucha. Por eso, para romper maldiciones generacionales se necesita perseverancia. La oración no es una repetición religiosa, es una confrontación directa contra las tinieblas. Es tomar la autoridad que Dios ha dado a través de Cristo y ejercerla con firmeza. En Lucas 10:19, Jesús dijo: he aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa autoridad no es simbólica, es una realidad espiritual, pero solo se activa cuando alguien se levanta en el nombre de Jesús y reclama lo que ha sido perdido. Una de las herramientas más poderosas para cerrar puertas generacionales es el perdón. Muchas maldiciones permanecen porque el odio, el resentimiento y la amargura no han sido sanados. Hay heridas heredadas que nunca se hablaron, traiciones que se perpetuaron, abusos que se silenciaron. Mientras esas heridas sigan abiertas, el enemigo tiene acceso legal para operar. Pero cuando el perdón es liberado, incluso sin que haya una disculpa, el ciclo se interrumpe. Efesios 4:26-27 advierte: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El perdón cierra puertas, el perdón restaura el alma, el perdón sana generaciones. No basta con cortar lo viejo, hay que plantar lo nuevo. Una vez que el ciclo de maldición ha sido roto, hay que establecer un nuevo legado basado en la verdad. Esto se logra mediante la enseñanza, el ejemplo, la repetición de la palabra, la disciplina espiritual y la construcción diaria de una atmósfera donde la presencia de Dios sea bienvenida. La vida espiritual no se transmite por herencia automática, se cultiva. Y ese cultivo empieza cuando alguien decide tomar la responsabilidad de ser el constructor de una nueva generación. Salmo 78, 5-6 lo expresa con claridad. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos.
Cuando tú instruyes a tus hijos, estás sembrando para tus nietos. Cuando tú rompes un ciclo, estás liberando un linaje. El reino espiritual se mueve por principios. Si el pecado no confesado puede traer destrucción, la obediencia no negociable puede atraer bendición. Si la idolatría puede abrir puertas al enemigo, la consagración puede abrir ventanas de los cielos. Si la amargura perpetúa la herida, el perdón desata la sanidad. Por eso, lo que tú hagas hoy tiene implicaciones eternas. Lo que tú permitas o rechaces se convertirá en una plataforma para lo que vivan tus hijos y los hijos de tus hijos. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes determinar el legado que dejarás. Y cuando decides pararte firme en la verdad de Dios, ninguna maldición puede resistir el poder de su sangre. En Gálatas 3:13 está escrito: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esa redención no es solo teológica, es práctica, es real. Significa que todo lo que estaba escrito en contra tuya y de tu familia ha sido anulado. Que todo pacto oculto, toda palabra maldita, todo juicio heredado puede ser cancelado cuando alguien pone su fe en la obra de la cruz. En Cristo, todo ciclo de muerte puede ser transformado en vida. Todo patrón de fracaso puede convertirse en una historia de victoria. Y toda línea de dolor puede ser reemplazada por una herencia de fe. Dios no busca familias perfectas, busca familias rendidas. No espera que tengas todas las respuestas, sino que tomes la decisión de dejar de tolerar lo que Él ya venció. Porque cuando tú dices basta, el cielo dice ahora. Cuando tú te humillas, Él te levanta. Y cuando tú decides romper con lo que destruyó a otros antes que tú, entonces tus hijos y nietos caminarán en libertad. Lo que comienza contigo no termina contigo. Se extenderá, crecerá y marcará a generaciones que ni siquiera conocerás, pero que vivirán bajo la cobertura de tu obediencia. Una de las armas más subestimadas en la vida espiritual de un creyente es la oración de cobertura. No es una oración común ni una súplica ocasional. Es una forma de guerra espiritual que rodea, protege y afirma el destino de los que han sido encomendados a nuestro cuidado. En un mundo donde nuestros hijos y nietos están expuestos a voces, ideologías y peligros que intentan destruir su propósito, el clamor que se eleva desde la intimidad con Dios se convierte en un escudo invisible que los acompaña a donde nuestros ojos no alcanzan. Esta cobertura no depende de la cercanía física, ni de cuán receptivos ellos estén a lo que creemos. Depende de una sola cosa: que alguien se atreva a orar con autoridad, con constancia y con fe absoluta en el poder de la palabra. Desde el primer libro de la Biblia, la oración aparece como la vía por la cual el cielo interviene en la tierra. No es una herramienta secundaria, es la manera en que Dios ha decidido operar junto a su pueblo. En el relato de Génesis 18, Abraham intercede por Sodoma. En lugar de aceptar la inminente destrucción de una ciudad corrompida, se presenta ante Dios una y otra vez, apelando a su justicia y misericordia. Cada palabra que Abraham pronuncia contiene más que una petición, es una batalla espiritual. Aunque finalmente Sodoma fue destruida, la intervención de Abraham fue la causa por la cual Lot y su familia fueron librados del juicio. Este evento muestra que cuando un justo clama, otros son preservados. Job entendía el poder de esta intercesión. Él se levantaba cada mañana a ofrecer sacrificios por sus hijos, por si acaso alguno había pecado. No había evidencia concreta, pero su responsabilidad espiritual como padre lo impulsaba a orar por ellos sin cesar. Job 1:5
Describe este acto como algo constante. Así hacía Job siempre. Esta constancia revela una disciplina espiritual que va más allá de las emociones. Es una acción repetida que construye un cerco, una muralla alrededor de la vida de los hijos. La oración de cobertura no es una reacción desesperada, es una práctica sostenida. Es construir un muro antes de que el enemigo intente entrar. Esta muralla espiritual no es visible a los ojos humanos, pero es reconocida en el mundo invisible. En Job 1:10, Satanás se queja ante Dios diciendo: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? El enemigo reconoce el muro que Dios levanta alrededor de los suyos. Y ese muro no aparece por casualidad. Se edifica con obediencia, con fe y con oración. Cada palabra pronunciada con autoridad, cada clamor hecho en el nombre de Jesús, cada versículo declarado con convicción, es un ladrillo que edifica esa cobertura. Cuando un padre o una madre se levanta en la madrugada para clamar por sus hijos, cuando un abuelo o abuela ora por la mente, el corazón y el destino de sus nietos, está activando una defensa que el infierno no puede penetrar sin permiso divino. La oración de cobertura no es simplemente una petición general, es específica, es estratégica, involucra declarar la protección de Dios sobre cada área de la vida de tus hijos, sobre su mente, para que resistan las mentiras del enemigo, sobre sus emociones, para que no sean esclavos del dolor, sobre su voluntad, para que deseen lo que agrada a Dios, sobre sus relaciones, para que sean apartados de amistades destructivas, sobre su cuerpo, para que estén sanos y sean instrumentos de honra, y sobre su camino, para que no se aparten ni a derecha ni a izquierda. Estas declaraciones no son deseos vacíos, son decretos fundamentados en la palabra. El Salmo 91 es uno de los textos más poderosos en esta dimensión. Sus palabras no solo prometen protección, sino presencia continua de Dios en medio del peligro. Versículos como: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, o no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Salmo 91, 4-10. Son más que poesía. Son realidades espirituales activadas por la fe. Cuando se pronuncian sobre la vida de un hijo o nieto, están plantando una bandera del reino de Dios sobre esa vida. Están señalando al mundo espiritual que esa alma está bajo jurisdicción divina, que ese corazón pertenece a Dios, aunque todavía no lo comprenda, que ese camino está reservado para el propósito eterno. El enemigo no necesita mucho espacio para entrar. Basta una distracción, una herida mal sanada, una mentira que no se confronta. Por eso la oración de cobertura no puede ser esporádica. Debe ser diaria, constante, insistente. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo escribe: orad sin cesar. Esta instrucción no es una exageración, es una necesidad. Es entender que el mundo espiritual no se detiene, que hay batallas que no vemos, pero que están librándose por cada decisión, cada pensamiento, cada camino que toman nuestros hijos. La oración continua es un fuego que nunca debe apagarse. Cuando Daniel oró durante 21 días, sus palabras no fueron ignoradas. Aunque la respuesta se demoró, un ángel se le apareció y le explicó que desde el primer día su oración fue escuchada, pero que una guerra espiritual había impedido la manifestación inmediata. Daniel 10:12-13 revela esta dimensión. Las oraciones activan movimiento en el cielo, pero también provocan resistencia. Por eso, quien ora debe estar decidido a no detenerse hasta ver el cumplimiento. La cobertura espiritual no es un acto, es una perseverancia. Es mantenerse firme aunque no se vean resultados inmediatos. Es sostenerse sabiendo que cada palabra pronunciada con fe está generando un cambio. En Efesios 6, cuando Pablo habla de la armadura de Dios, concluye:
concluye con una instrucción clara: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6:18. Esta oración en el Espíritu no es repetitiva ni vacía. Es una intercesión profunda, guiada por Dios mismo. Es clamar según su voluntad, alineándose con su propósito, para quienes amamos. Cuando se ora así, la cobertura se fortalece. Las fortalezas espirituales comienzan a caer. Los velos se rasgan. La confusión se disipa. La paz invade. La dirección divina se hace presente. La oración se convierte en una atmósfera que cubre la vida de tus hijos como una nube de gloria. La mente de las nuevas generaciones está siendo atacada de manera constante. Filosofías contrarias a Dios, entretenimiento que glorifica el pecado, presión social que celebra el mal. No basta con enseñar la verdad. Es necesario cubrir a nuestros hijos para que resistan cuando la tentación se presenta. En 2 Corintios 10, 4-5, Pablo enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas armas destruyen argumentos y altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevan cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La oración de cobertura actúa precisamente en este nivel. Desarma argumentos, derriba fortalezas mentales, restaura la claridad espiritual. Hay momentos en los que no sabrás qué orar. Palabras humanas no serán suficientes, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8:26 afirma que el Espíritu mismo intercede por nosotros. Esta intercesión no está limitada por nuestro entendimiento, es perfecta, es eficaz. Cuando te presentas delante de Dios sin saber cómo clamar por un hijo en crisis, el Espíritu toma tus cargas y las transforma en intercesión pura. Allí se activa una cobertura que trasciende toda lógica. Allí se produce una conexión directa con el corazón del Padre, quien ama a tus hijos aún más que tú. La cobertura espiritual también requiere discernimiento. Hay momentos en los que sentirás en lo profundo que algo no está bien, aunque todo parezca estar en orden. Esa inquietud no debe ser ignorada. Es una alerta divina, una señal para intensificar la oración, una instrucción silenciosa para ponerse de pie en el mundo espiritual. En Isaías 62, 6-7, Dios habla de poner centinelas sobre los muros que no callen ni de día ni de noche y que no le den descanso hasta que Él establezca a Jerusalén. Esa es la imagen del que intercede por su familia. No da descanso a su alma hasta que vea a sus hijos establecidos en la voluntad de Dios. No baja los brazos hasta que el propósito sea cumplido. No se rinde hasta que el cielo invada su casa. Cuando se ora con autoridad no se está suplicando desde la desesperación. Se está hablando desde la posición que Cristo otorgó a través de su victoria en la cruz. Lucas 10:19 afirma que Él nos dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Esa autoridad se manifiesta cuando un padre o madre se para en la brecha y declara la protección divina. No se ora con miedo, se ora con convicción. No se clama desde la derrota, se clama desde la victoria de Cristo. Cada oración es un recordatorio al enemigo de que ya fue vencido. Cada palabra es una orden legal que establece el gobierno de Dios sobre la familia. A través de la oración de cobertura muchas veces se evitan peligros que jamás conoceremos. Accidentes que no ocurrieron, relaciones que no prosperaron, puertas que no se abrieron, tentaciones que no funcionaron. Esta protección silenciosa es una muestra del amor y la fidelidad de Dios hacia aquellos que creen en su poder. En Proverbios 3:26 se nos asegura: porque el Señor será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Esa preservación es parte de la cobertura. Es el resultado de haber construido un cerco de fe
que impide al enemigo ejecutar su plan. Cada día es una oportunidad para declarar esta cobertura. Cada mañana es una invitación a marcar el día con la presencia de Dios. Cada noche es un momento para sellar con oración los pensamientos, los sueños y el descanso de quienes amamos. No hay momento en que la cobertura no sea necesaria. La vida espiritual es constante, el peligro es real, pero el poder de Dios es mayor. Lo que hoy proteges con oración será lo que mañana caminará en libertad. Lo que hoy rodeas con tu clamor será lo que mañana será preservado por la mano de Dios. Él honra a los que se presentan ante su trono con fe. Él escucha a los que interceden por su casa. Y cuando encuentra un corazón que no se rinde, extiende su mano poderosa para hacer lo que el esfuerzo humano jamás podría lograr. Hay palabras que se pronuncian sin pensar, frases que parecen inofensivas, expresiones que nacen del enojo o de la frustración, pero que en el mundo espiritual actúan como decretos. En cada palabra hay vida o hay muerte. En cada declaración hay construcción o destrucción. Proverbios 18:21 lo dice sin rodeos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto no es una metáfora poética, es una ley espiritual. Lo que tú hablas sobre tus hijos y nietos tiene peso en el reino invisible. Cada palabra que sale de tu boca, sea intencional o no, tiene la capacidad de abrir camino a la bendición o de sellar maldición sobre su futuro, ¿no? Muchos padres oran por sus hijos, pero luego los maldicen sin darse cuenta. Claman por su salvación, pero los llaman rebeldes, perdidos, casos imposibles. Interceden por su transformación, pero les repiten frases como: siempre haces lo mismo, nunca vas a cambiar, eres igual a tu padre, no sirves para nada. Estas palabras no desaparecen, se siembran, se alojan, se adhieren al alma de quienes las escuchan. Y muchas veces son esas semillas tóxicas las que echan raíces de amargura, de rechazo, de inseguridad o de rebeldía. La boca que no es gobernada por el Espíritu puede convertirse en una fuente de heridas silenciosas que se perpetúan por generaciones. El mismo principio que rige en la oración rige también en el habla cotidiana. Dios diseñó el lenguaje como un vehículo de poder. En el principio no formó el mundo con herramientas, lo creó con palabras y dijo: Dios sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. El universo nació por una voz que decretó existencia. Esa misma voz te habita, y aunque tú no creas tener poder, tu espíritu ha sido hecho a imagen del Creador. Por eso, lo que declaras tiene consecuencias. Cada palabra libera una atmósfera. Cada frase establece una dirección. Lo que tú sostienes con la lengua se manifiesta en la realidad espiritual. En el libro de Números, capítulo 14, el pueblo de Israel murmura contra Dios por causa del desierto. Se quejan, se desesperan y desean regresar a Egipto. Entonces Dios les responde con una sentencia impactante. Así como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Números 14:28. Lo que habían dicho con temor y queja se convirtió en su realidad. Lo que pronunciaron en desesperanza fue exactamente lo que vivieron. Esta escena es una advertencia para quienes ignoran que el cielo escucha nuestras palabras, no solo nuestras oraciones. No se trata solo de lo que decimos en el altar, sino de lo que decimos en la rutina, en la conversación, en los momentos de crisis. Hay hijos que están peleando batallas internas que no comenzaron en su corazón, sino en las declaraciones que oyeron desde pequeños. Palabras que nunca debieron haber sido pronunciadas. Frases que los etiquetaron, los condenaron, los limitaron. Y si esas palabras no son confrontadas y reemplazadas, seguirán operando como cadenas que impiden su avance. Es por eso
que la bendición verbal no es un ritual ocasional, es una práctica diaria, es un estilo de vida, es una forma consciente de construir el futuro espiritual de quienes Dios te ha confiado. Lo que tú no bendices se expone, lo que tú no afirmas en fe queda vulnerable. Y en ese vacío, el enemigo aprovecha para plantar su mentira. En Deuteronomio 30:19 Dios declara: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esta elección no se limita a acciones, se expresa también con palabras. Escoger vida es hablar vida. Escoger bendición es declarar propósito, dirección y destino celestial sobre quienes amas. Una bendición pronunciada en fe tiene el poder de marcar el alma de un hijo por toda la vida. Cuando Jacob bendijo a sus hijos antes de morir, cada palabra fue una profecía que definió no solo su carácter, sino también su herencia espiritual y su porvenir. Génesis 49 registra ese momento, mostrando cómo cada tribu de Israel recibió un destino a través de la boca de su padre. Las palabras no son solo sonidos, son semillas. Y cada semilla da fruto según su especie. Si hablas juicio, cosecharás distancia. Si hablas rechazo, cosecharás resistencia. Si hablas temor, cosecharás inseguridad. Pero si hablas fe, verás esperanza. Si hablas perdón, verás restauración. Si hablas propósito, verás transformación. Las palabras crean cultura. Y la cultura de tu casa depende en gran parte de lo que tú declaras cada día. No necesitas grandes discursos. Solo necesitas una boca rendida al Espíritu. Un lenguaje gobernado por la verdad. Una lengua que no se presta para la crítica, la queja o la condena, sino que se convierte en instrumento de edificación. Jesús mismo enseñó que seremos juzgados por nuestras palabras. En Mateo 12:36 a 37 dijo: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esta declaración no está dirigida únicamente a la moral, está dirigida al poder creativo y destructivo que hay en cada sílaba. Lo que hablas tiene consecuencias eternas. Y cuando se trata de tus hijos y nietos, el impacto es aún mayor, porque estás sembrando en corazones en formación. Estás formando la narrativa con la que ellos se verán a sí mismos y con la que interpretarán a Dios. No hay mayor ejemplo del poder de las palabras que lo que sucedió cuando Jesús fue bautizado. El cielo se abrió y una voz dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Antes de que hiciera milagros, antes de que predicara, antes de que cumpliera su misión, el Padre lo afirmó con palabras. Esa declaración pública marcó su identidad, lo posicionó en la seguridad del amor de Dios, lo sostuvo en medio de la tentación en el desierto, lo confirmó delante de los hombres. Ese modelo revela que cada hijo necesita ser afirmado verbalmente por sus padres, no en lo superficial, sino en lo eterno, no en el rendimiento, sino en la identidad. Porque cuando el corazón de un hijo está afirmado por la bendición de sus padres, se vuelve menos vulnerable a las mentiras del mundo. Hablar en fe no es negar la realidad, es proclamar una verdad superior, es ver a tus hijos no como están, sino como Dios los ve. Es llamarlos por el nombre que el cielo les ha dado, no por la condición que están atravesando. Es profetizar sobre su futuro, con la certeza de que la palabra de Dios no regresa vacía. Isaías 55:11 lo declara con fuerza: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié.
Esta promesa no aplica solo a Dios, también se activa en quienes hablan su palabra con fe. Cada vez que bendices a tus hijos usando la Escritura, estás enviando un decreto con poder para cumplir su propósito. El enemigo teme a los padres que saben hablar, a los abuelos que no se conforman con lo que ven, a los que levantan su voz no para señalar, sino para declarar libertad, a los que transforman el ambiente espiritual de su casa con palabras impregnadas de verdad, a los que no maldicen ni se resignan, ni repiten lo que el mundo dice, sino que establecen con su boca el reino de Dios sobre su familia. Porque una casa puede tener muchas necesidades, pero si tiene una voz profética que se levanta cada día, entonces tiene dirección, tiene protección y tiene promesa. Si hay palabras del pasado que tú pronunciaste y sabes que hirieron, que dañaron, que limitaron, entonces hoy es el día para cancelar su efecto. No basta con el arrepentimiento interior. Es necesario retractarse en el mundo espiritual. Con la misma boca con la que se maldijo, se debe bendecir. Con la misma lengua con la que se declaró derrota, se debe proclamar restauración. En Joel 3:10 está escrito: diga el débil, fuerte soy. Esta instrucción no es solo motivacional, es profética. Habla de la capacidad de transformar la realidad con palabras, de cambiar el clima espiritual por medio de declaraciones de verdad, de alterar el rumbo con una simple frase nacida de la fe. Tus hijos necesitan oír que los ves con esperanza, que confías en el llamado que Dios puso sobre ellos, que reconoces sus batallas pero también sus posibilidades en Cristo, que sabes que el que comenzó la buena obra la perfeccionará, que no estás esperando resultados para bendecirlos, sino que ya has hablado vida sobre ellos antes de ver el fruto. Porque cuando la bendición precede a la transformación, el corazón se abre más rápido, el alma se sana más profundo y el propósito avanza con mayor firmeza. Hay poder cuando tú te levantas cada mañana y declaras: mis hijos son herencia del Señor, mi familia será salva, ninguna arma forjada contra los míos prosperará, ellos serán enseñados por Dios y grande será su paz. Todo plan del enemigo contra sus vidas queda sin efecto. Caminarán en sabiduría, serán guiados por el Espíritu, serán apartados para gloria del Altísimo. Estas palabras no son deseos, son decretos espirituales, son semillas proféticas, son fuego que consume tinieblas, son luz que guía el camino, son verdades eternas que no dependen del ánimo ni del momento, sino de la fidelidad de Dios. La transformación de una familia comienza con una boca alineada con el cielo. Y cuando esa boca pertenece a alguien que ama, que cree, que insiste y que no se rinde, entonces el cielo se abre y la bendición se derrama. Porque Dios honra a los que honran su palabra. Y Él mismo respalda a quienes deciden hablar como Él habla. No con juicio, sino con gracia. No con desesperanza, sino con propósito. No con maldición, sino con bendición. Porque cuando hablas como Dios habla, también comienzas a ver lo que Dios ve. Hay acciones silenciosas que producen más fruto que 1000 palabras. No todo se trata de lo que decimos, sino de lo que vivimos. Nuestros hijos y nietos observan más de lo que escuchan, y aunque las palabras puedan enseñar, es el ejemplo el que convence, transforma y deja marcas imborrables en el corazón. Una vida de integridad espiritual es una semilla constante, una declaración sin voz que habla con autoridad. Cuando la fe es coherente, cuando la obediencia es visible, cuando la relación con Dios no es ocasional, sino diaria, se establece un modelo que resiste el tiempo y las pruebas. En 2 Timoteo 1:5, Pablo le escribe a su discípulo recordándole que la fe que habitaba en su abuela Loida
y en su madre Eunice ahora también vivía en él. No menciona doctrinas, ni enseñanzas formales, ni discursos memorables. Menciona una fe habitada, una forma de vida, un fuego espiritual que se transmite, no por imposición, sino por convicción. Esta fe no era decorativa ni superficial, era una fe que se notaba, que se sentía, que marcaba el ambiente de la casa y formaba el carácter del niño. Esa es la clase de ejemplo que transforma generaciones. Una de las mayores estrategias del enemigo es hacerte creer que tu esfuerzo invisible no produce resultado, pero la palabra revela lo contrario. En Gálatas 6:9 está escrito: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cada oración en secreto, cada renuncia personal, cada decisión que tomas por obedecer a Dios, aunque nadie lo vea, está sembrando algo eterno. Puede que tus hijos no lo reconozcan hoy. Puede que tus nietos aún no lo comprendan. Pero estás dejando una huella que el Espíritu usará en el momento preciso. Dios no ignora lo que tú haces en lo oculto. Y en el mundo espiritual, todo ejemplo que honra su nombre tiene recompensa. Una generación no se gana solo con palabras poderosas, sino con vidas que inspiran obediencia. La rectitud, la templanza, el perdón, la fidelidad a la palabra y la humildad en la corrección son lecciones vivas que se graban sin necesidad de explicaciones. Así como la incredulidad se transmite por costumbre, también la fe se contagia por consistencia. No se trata de perfección, sino de dirección. Tus pasos rectos hoy pueden enderezar caminos torcidos mañana. Tus decisiones firmes en medio de la presión pueden ser el ancla que sostenga a tus hijos cuando sean sacudidos por las tormentas de este mundo. El ejemplo tiene memoria, el alma lo retiene, el espíritu lo reconoce, y cuando esa luz ha sido plantada, ni la oscuridad más profunda puede apagarla. Dios honra al padre y a la madre que caminan con él, no solo por lo que dicen, sino por lo que son. Porque el ejemplo no se borra, se hereda. Y lo que hoy vives en fe será mañana la herencia que sostenga a tu descendencia. Las promesas de Dios no son palabras al viento ni deseos lejanos, son verdades eternas firmadas con fidelidad divina. Cada una de ellas permanece vigente, esperando a ser creída, proclamada y vivida. Cuando se trata de la familia, la Escritura está llena de promesas específicas que no solo alcanzan al individuo, sino que se extienden como un río hacia los hijos y los hijos de sus hijos. En Isaías 59:21, el Señor declara: mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Esta promesa es un pacto generacional. No se basa en emociones, sino en pacto. No depende de la condición actual de tus hijos, sino del poder de la palabra. Activar estas promesas requiere más que conocimiento. Demanda fe constante, demanda insistencia espiritual, demanda una confianza tan firme en el carácter de Dios que, aunque las circunstancias parezcan contradecir lo que se ha declarado, el corazón se aferra sin ceder. Hebreos 10:23 lo ordena así: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esta firmeza espiritual se convierte en un ancla para toda la casa. Cuando alguien cree de verdad, su fe se vuelve un faro que guía, una raíz que sostiene y una puerta abierta para el cumplimiento. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que ha dicho sobre tu familia lo cumplirá, pero su manifestación muchas veces se sostiene en la perseverancia de quienes oran y declaran su verdad sin interrupción. En Hechos 16:31, cuando Pablo le dice al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no está hablando en términos simbólicos, está revelando un principio espiritual. La fe de uno
puede provocar el despertar de muchos. Cuando uno cree, el cielo se activa sobre su linaje. Cuando uno proclama, la palabra corre como río y no se detiene hasta alcanzar los lugares más áridos del corazón familiar. La salvación, la paz, la restauración, la guía, la protección, la multiplicación y la herencia espiritual están contenidas en las promesas que Dios ha dado. Y cada vez que son pronunciadas en fe, cada vez que son oradas con determinación, cada vez que se sostienen con esperanza, su cumplimiento se aproxima. Isaías 44:3 lo confirma. Porque derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Esa es la visión que debe arder en tu interior. Una familia tocada por el Espíritu, renovada por la palabra, afirmada en la fe. Lo que Dios prometió no será interrumpido, porque su fidelidad no falla y su pacto permanece de generación en generación. El mayor legado que puedes dejar no es una herencia material, sino una atmósfera espiritual que no se apaga con el paso del tiempo. Más allá de lo que tus manos construyan o tus palabras enseñen, hay una presencia que puede habitar tu casa y quedarse allí mucho después de que te hayas ido. Esa es la verdadera victoria. No solo salvar a los tuyos de las tinieblas, sino establecer una morada para Dios en medio de tu familia. Cuando una vida se alinea con el cielo, cuando un corazón se compromete a caminar con Dios por encima de todo, entonces lo invisible se vuelve permanente y lo eterno se siembra como raíz profunda en la historia familiar. El objetivo no es solo evitar el mal, sino atraer lo santo. No se trata únicamente de resistir al enemigo, sino de preparar un altar donde la presencia de Dios sea evidente para todos. Un hogar marcado por su gloria no necesita argumentos para convencer, porque su paz habla por sí sola. La mayor evidencia de que el cielo habita en una casa no es la ausencia de pruebas, ¿no?, sino la permanencia de la fe en medio de ellas. Si tus hijos crecen rodeados por un ambiente donde la adoración es natural, la obediencia es un gozo y la palabra es el centro, entonces la salvación dejará de ser una posibilidad y se convertirá en un destino inevitable. Dios no está buscando familias perfectas, busca hogares disponibles, lugares donde pueda reposar su espíritu, ambientes donde se honre su voz, espacios donde la conversación no esté saturada de quejas, sino de gratitud, donde el tiempo no se consuma solo en lo urgente, sino que se reserve para lo eterno. Si en tu casa se honra al Señor de forma continua, si hay una habitación espiritual preparada para Él, entonces Él se encargará de atraer el corazón de tus hijos hacia su verdad, porque su presencia es irresistible, porque donde Él habita, todo cambia. En Ezequiel 43:7, Dios declara algo que resuena para quienes desean ver a su familia transformada. Este será el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, donde habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre. Esa es la promesa que debes abrazar. Que tu hogar sea ese lugar, que tu techo se convierta en trono, que tu sala sea altar, que tu mesa sea testimonio de provisión, que cada habitación sea llena de su paz. Cuando Él está, no hay mal que prevalezca, no hay corazón que se endurezca sin ser tocado, no hay promesa que quede sin cumplimiento. Tus hijos y nietos no necesitan más explicaciones. Necesitan atmósfera, necesitan testimonio de presencia. Necesitan ver a un Dios real manifestado en la sencillez de una vida rendida. Y cuando eso suceda, lo que sembraste en oración, lo que declaraste en fe, lo que viviste con propósito, dará fruto abundante.
porque todo lo que Dios toca permanece, y toda casa que Él habita será por siempre suya. Everything was working fine. Cheap highs, borrowed time. Laughing like we cracked the code. Running fast with nowhere to go. Same streets, different night. Same wrongs, feeling right. We said this will never end. Funny how it does, my friend. It's good till it's gone. We don't see it coming. It works up until it isn't. Feels right up until it breaks. We don't stop, we don't listen till we feel it in our chest. It's fired up until it isn't. Love, like youth and limits. We keep going like we're winning up until it isn't. Late calls, half-said truths, loose plans, worn-out shoes. Every sign we waved away said we'd deal with it someday. Hands full, heads too loud, lost ourselves inside the crowd. We weren't blind, we just believed things stay good if you don't leave. Same song, different face, same mistake, different lays. It works up until it isn't. Feels right up until it breaks. We don't stop, we don't listen till we feel it in our chest. It's fired up until it isn't. Love, like youth and limits. We keep going like we're winning up until it isn't. Maybe this is how we learn. Let it crash, let it burn. If it ends, at least we know we were real before we let it go. It works up until it isn't. That's the truth. We keep resisting. If it breaks, we won't regret it. We